Vamos a la primera entrevista, el primer testimonio de esta mañana, que tiene que ver con la posibilidad de charlar un ratito con Sergio Ciancaglini, que es periodista, que es editor de MU, de la revista que lleva adelante la cooperativa de trabajo La Vaca, entre muchas otras producciones, algunas de las cuales también esto servirá a modo de presentación para compartirlas en el aire de este programa. Sergio, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y gracias por el llamado. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es qué nos podés compartir también de lo que están eh, viendo, analizando como colectivo de comunicación con los pies en la capital, pero con una mirada también de lo que va pasando en el territorio. ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Qué es entre esta vorágine de temas que permanentemente van tapándose uno a otro, lo que a ustedes hoy les preocupa como colectivo de comunicación? Y mira, todo. Ese, a nosotros nos ocurre que estamos en la zona de Congreso, o sea, que la ubicación de MU, de nuestra trinchera boutique, así la llamamos, eh, es en pleno Congreso. Por lo tanto, tenemos la visita permanente de los jubilados de los miércoles. Ayer fue uno de los días de movilización. Estamos preparando la próxima MU, estamos cerrando con un tema muy importante relacionado con la cuestión de discapacidad. Eh, eh, Está toda esa cuestión cotidiana que supongo que todo el mundo ya la conoce, o sea, a veces se hace redundante hablar de los desquicios y las violencias que se están sufriendo cotidianamente y pasa en todo el país. Estoy ahora justo estaba mirando para allí porque tengo la computadora encendida porque estamos con una nota sobre el tema mapuche en Vaca Muerta. Eh, y no desconocemos ninguna de las situaciones. Bueno, por eso en algún momento hemos estado en Bahía Blanca y siempre compartiendo cosas y conociendo. Mira, me estaba acordando que la relación que empezamos a tener con la comunidad mapuche fue a partir de conocernos con la radio, con FM de la calle. Pero bueno, ese tipo de relación permanente nos lleva a estar con una mirada donde te diría que, bueno, hoy en día estamos con los hechos de corrupción, pero creo que la mayor corrupción es el tipo de modelo económico que se quiere instalar o que se está instalando, los perjuicios que genera, el daño, la violencia. Bueno, creo que cuando hablamos de corrupción no siempre lo tomamos en cuenta en ese sentido. Y este modelo económico, desde que arranca, genera esa corrupción que a nosotros nos parece que debe formar parte del debate también, porque para eso es que estamos en un modelo supuestamente democrático, para poder debatir esas cuestiones y para que haya, es nuestra aspiración también, una mayor participación. Y lo que nos interesa siempre señalar, tanto en La Vaca, que es la agencia web que tenemos, la agencia lavaca.org, como en la revista Mu, como en los programas de radio, los libros y todo lo que hacemos, es esa posibilidad de mostrar la cantidad de gente que está planteando cómo las cosas se pueden hacer de modos diferentes. Como pasa, por ejemplo, con las radios comunitarias, por poner el ejemplo que tengo en este momento adelante de la nariz. Vos sabés que ayer te recordaba justamente aquella visita que hicieron en la ciudad y en un espacio ahí de formación que compartimos. Ustedes nos propusieron ver qué democracia, ¿no? Aquella película con aquella pregunta también tan actual, ¿no? Recién mencionabas esto de esos términos, ahora en un marco electoral donde se acrecienta la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que dicen no voy a votar por seguramente motivos múltiples. Eh, pero ¿qué crees que significa eso en términos de las características de la etapa democrática que estamos viviendo? Y ese cansancio es parte de una cuestión cultural, donde además, digo, también tenemos el problema de toda la cuestión de las pantallas, las redes y demás, que nos hicieron pensar en un momento que se iba a pluralizar al infinito la posibilidad de conversaciones y de pensamientos y demás, y estamos viendo que el efecto es el contrario, todo parecería como que se está achicando, ¿no? Es una impresión que tengo. Todo esto que les digo, como siempre planteo, es para charlarlo, para debatirlo.
pero tengo una impresión de que nos cierran los temas en lugar de abrirlos. Y ese cansancio, vos fíjate, hay un coreano que se llama Byung-Chul Han, que escribió un libro que se llama La sociedad del cansancio. Y esa cosa de decir estamos podridos, estoy mal con esto, es como una depresión, ¿no? Es como que hay una depresión emblemática en esta época y, y me parece que es un efecto cultural, no digo que sea algo buscado por una oficina de mala gente que quiere deprimirnos, pero sí que hay un efecto de esa especie de dispersión y de, y de falta de diálogo, porque fíjate que y yo en este momento estamos dialogando, pero fíjate cuántas veces por día nos estamos mandando monólogos, ¿no? A través Claro. del WhatsApp y esas cosas. Bueno, falta un poco ese diálogo, pero diálogo no entendido en términos, te diría Mauro, de términos de Sarasa, ¿no? El diálogo, hay que dialogar y esas cosas como una cosa de buenos modales, sino la posibilidad de charlar, comprendernos, expresar problemas y encontrar con el resto de la gente formas de, primero, sostenerlo cuando hay un problema. Pongamos el caso de los organismos de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas en los años 70. Imagínense que ahí estaba peor que ahora la historia, ¿no? Era la muerte así en directo, los vuelos de la muerte, las madres secuestradas. Sin embargo, ellas se reunían, charlaban, seguían actuando, ¿no? Las madres buscando nietos, que parecía algo imposible. Siempre tomo me gusta tomar ese ejemplo, porque es un ejemplo y te muestra cómo la gente supuestamente común y corriente, en este caso eran señoras que estaban en su casa y sufrieron lo que ya sabemos, lograron reunirse, juntarse y salir y hacer algo. En ese hacer algo me parece que hay una cuestión que en muchos casos nos quitan, por eso también hay ese cansancio y demás, remite a una cuestión de impotencia, ¿no? Parecería que nada que uno hace puede cambiar las cosas. Y yo creo que es un engaño eso. Creo que reunirse, tratar de trabajar, tratar de hacer las cosas diferentes, conversar para encontrar opciones y demás, es algo que permite por lo pronto vivir la vida de un modo diferente, encararlo de un modo diferente y además tratar de actuar y operar concretamente sobre problemas reales. Y eso, ves que van surgiendo alternativas también adecuadas pensando en ese ejemplo de las madres y las abuelas también, era la persistencia y también la adaptación a cada contexto con una militancia muy creativa también en, bueno, cómo llegar al objetivo dentro del marco de posibilidades que planteaba el momento. Aquí hay como una cuestión en principio de derrota, de incertidumbre ante un gobierno de ultraderecha. ¿Seguimos en esa o vas viendo cositas en los colectivos que visitan, que comparten respecto de, bueno, esto ya no va, puede ir por acá, qué va surgiendo? Mira, el otro día hace un tiempo, hice una nota con asambleístas de la zona patagónica, eh, que están con el tema de la minera. Pero no, ya me acordé, fue Guni Cañas de Mendoza, que me dijo una frase que me dejó picando en la cabeza, porque me dice, mira Sergio, todo el tiempo estamos en contacto y viendo lo horrible, todo el tiempo los medios y demás nos muestran lo horrible, lo malo, eh, lo que claro, te impregna de esa cosa de incertidumbre, como bien decías vos, pero no nos muestran lo otro. Y a mí me pasa que cuando estoy en contacto con lo otro llamémosle a, como decías vos, experiencias y demás que te muestran que, que hay otras formas de trabajar diferentes. Cuando estoy en contacto con eso, por ejemplo, hablando con los asambleístas, hablando con la gente amiga de las radios comunitarias, con toda la gente que hace producción agroecológica, con cooperativas, con nuevas expresiones artísticas. Todos esos ratos que estamos hablando con esa gente y charlando y pensando actividades, cuestiones y demás, por un rato dejas de pensar en toda esa cosa monstruosa en la que te pone en contacto toda la cuestión actual.
pero a la vez, al hacerlo, estás viendo de qué modo se pueden plantear cuestiones diferentes. Me refiero a esto, para poner el ejemplo, seguir con ese ejemplo de las abuelas. A mí me ha pasado que nunca las escuché quejarse. Y hoy en día escucho a todo el mundo quejarse. Yo vivo en Buenos Aires, pido disculpas por semejante despropósito, cosa que también es para charlarlo políticamente, porque hay un centralismo donde toda la comunicación, todo parece que lo nacional fuera lo porteño, ¿no? Pero lo porteño es algo hecho de la queja cotidiana. La gente vive quejándose por todo, aunque no le pase nada. Se queja porque no anda el ascensor, por ejemplo, entonces se queja, se queja. Lo que me refiero, ¿sabes qué es, Mauro? Una actitud que termina generando también esa queja, es la expresión de un resentimiento, de una bronca, de querer contagiarle al otro eso. Y eso también te explica muchas cosas electorales de las que hemos visto. El voto a la ultraderecha, que plantea que, que todos son culpables de cosas que han pasado y demás, es un voto de la queja y el resentimiento y la depresión. Para mí forma parte de todo ese paquete de cuestiones. Lo he visto muchas veces y se lo perciben cotidianamente. Entonces me parece que también es político, en el sentido noble de la palabra, salir un poco de eso y ponerse a hacer otras cosas justamente para trabajar contra ese esquema de, ¿cómo te diría?, de poder, que lo que busca es, hasta en la alimentación, porque es parte de lo que estamos planteando en el nuevo programa de radio, buscan controlarte y que tengas una vida menos plena, y ahí empieza a funcionar toda esa sensación frente a la falta del trabajo, a la incertidumbre. Además empieza a funcionar toda esa sensación de impotencia que parecería ser una de las características, te diría, culturales y políticas de la época. Están escuchando a Sergio Ciancaglini desde la cooperativa de trabajo La Vaca. Antes de llegar a la alimentación, una parada en el norte de nuestro país, en Jujuy. Mañana ustedes están presentando un documental. Contanos un poco de ese proyecto, que me parece que tiene mucho que ver con estos temas que venimos abordando, ¿no? Poner el foco sobre el litio y todo lo que hay en torno a él. Sí, tal cual. Hicimos un documental. Yo en realidad estoy de espectador, porque lo hicieron mis compañeros de la cooperativa, viajando a Jujuy y acompañando todo lo que fue primero el Malón de la Paz, que viajó, ustedes recordarán, hacia el sur, retomando aquellos balones de la paz de décadas anteriores y tratando de plantear el debate alrededor del litio. Entonces, el documental lo que hace es expresar eso también. O sea, sabemos que hay un problema gigantesco con eso y que a la vez hay comunidades que están planteando cómo vivir y qué pasa con el agua. Este tema del agua parecería que es un tema, lo que me pasa a mí, ¿no? Que tengo acá un vasito de agua, y porque tengo sed. Y que entonces abro la canilla y hay agua. Pero el problema del agua es un problema altísimamente político y económico, porque el mundo está en un problema con respecto a eso. Y los que lo están planteando son, por ejemplo, las comunidades originarias, los pueblos indígenas, discutiendo este tema. Entonces, la discusión de este tema, fíjate que en el caso del litio provocó una reforma constitucional, inconstitucional, por parte de Gerardo Morales, que fue un antecedente de lo que después se vino con mi ley y todas las cuestiones de ley bases. El, pero a la vez tenés gente en esos territorios que hemos visto que ya hubo un funcionario que decía que, no, creo que lo decía con respecto al sur, que el problema es que sobran argentinos, ¿no? Claro. El problema es que hay argentinos. Bueno, a mí me interesa eso porque digo, bueno, me interesa hablar con esos argentinos, con esas personas, con los mapuche, con los pueblos del norte, y el documental es una expresión, por esto que vos me preguntabas, de esa, te diría, esa pasión nuestra de poder conocer a gente que está en el territorio y te explica detalladamente cosas que si no, las conocemos a través de intermediarios que nos están vendiendo mal la cuestión. Me ha pasado siempre que al conocer en los lugares concretos, por eso hemos tratado siempre de salir del frasco porteño, para poder estar en los lugares concretos, conociendo a las personas reales y entendiendo entonces las situaciones y entendiendo las
en términos, te diría, humanos, de comunicación, en términos democráticos también, porque ¿por qué esas comunidades tienen que ser avasalladas y ninguneadas por unas empresas tan ridículas que hacen actividades en esos lugares que prohíben en sus propios países? Hablo, por ejemplo, y te pongo un caso que no es el Claro. del litio exactamente, pero el del fracking. Ujú. Las empresas que hacen fracking en sus países, por ejemplo Francia, tienen prohibido hacer el fracking. Entonces vos empezás a ver que hay cuestiones de estas que merecen ser discutidas, no en términos pomposos eh, o grandilocuentes, sino en términos prácticos, porque cuando las entendés, entendés la justicia de los reclamos que se Claro. plantean. Con el tema del litio pasa exactamente lo mismo. Ujú. Bueno, esto va a ser, lo plantean además con un documental que queda abierto, ¿no? Digamos, porque seguirá construyéndose. Para quienes estamos a cierta distancia, ¿eso va a ser accesible a través de una web o nos encontraremos en algún momento para verlo? Eso, o sea, mañana se hace el estreno y a partir de ahí se va a anunciar de qué modo se puede acceder Genial. al, al documental. Así que ahí Bien, les aviso bien. bien. Yo lo que Y pasa es que ahora, yo vengo dulce porque ya lo vi, entonces ahora tengo que averiguar bien cómo es que va a ser a partir de mañana. claro. Bueno, lo que sí van a escuchar a continuación, ahora cuando nos despidamos, nuestra audiencia, es el primer capítulo de Como Como, una serie de, vos dijiste, programa de radio, pero creo que va por podcast, que tiene que ver con la alimentación, la soberanía alimentaria, así que te dejo el tramo final para que nos introduzcas justamente en esto que estaremos compartiendo seguramente a razón de un par de capítulos por semana aquí en el programa. Sí, yo meto la pata porque no sé podcast, programa de radio, me cuesta entender que esas cuestiones, pero bueno, lo que tratamos es de hacerlo. Y, y me parece que es un tema muy interesante porque es otro tema que nos reúne a todos. El programa se llama Cómo Como, lo que comemos, lo que no comemos y las cosas que nos quieren hacer tragar. O sea, y en ese punto es, bueno, lo que no comemos sabemos que es toda esta parte que estamos hablando de crisis y violencia que hay sobre todo contra la niña, ¿no es cierto? El, las cosas que nos quieren hacer tragar, ya hemos charlado sobre varias de ellas, pero también hay cosas de la alimentación que nos están haciendo tragar y que tienen un efecto en este debate, Mauro, porque vos sabés que el cuerpo, en la medida en que no está recibiendo la alimentación que corresponde, empieza a despotenciarse, empieza a cansarse, a enfermarse. Yo digo, ¿ustedes han visto las farmacias que están repletas de suplementos alimentarios, de dietarios y demás? Yo digo que son la mayor denuncia de lo mal que estamos comiendo, que sectores con poder adquisitivo tengan que ir a comprar incluso las vitaminas, minerales y cosas que no están consumiendo, te muestra que la alimentación eh, se ha pervertido en algún sentido por el tema de la industria alimentaria. Entonces, el programa apunta a que podamos discutir de estas cuestiones a partir de la mesa, a partir de lo que comemos, porque encierra la posibilidad eh, de un debate sobre el país, sobre la producción, sobre la cultura, sobre el consumo y sobre cómo, esto que charlábamos en el comienzo, cómo se pueden pensar las cosas de un modo diferente. El, intervienen en los distintos capítulos del programa, les cuento más que nada para que sepan, creo que están siempre presentadas, pero por ejemplo Miriam Gorban, que es una de las pioneras del tema de soberanía Claro. alimentaria en el país. Te cuento brevemente, es un caso muy interesante porque la querían echar porque hizo la cátedra libre de soberanía alimentaria en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Buenos Aires. Y en un momento medio que la querían echar, terminaron dándole 4 doctorados honoris causa en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Córdoba, en La Plata, por ese impulso al tema de la soberanía alimentaria, que es que la gente, que la sociedad, que el pueblo, que las comunidades vuelvan a recuperar la capacidad de producción de alimentos sanos y a la vez accesibles, porque eso cambiaría en buena parte, incluso te diría, muchas de las enfermedades que estamos viviendo. Y a partir de eso, así como está Miriam, está Soledad Barruti, Marco Pilardi, Maritza Puma, que es productora
justamente agroecológica, Eduardo Sardá, que ha sido uno de los grandes impulsores de la agroecología, y como para abrir la charla. Es lo que siempre nos interesa, como estamos haciendo ahora vos y yo. Ujú. O sea, abrir la conversación y ver para dónde nos lleva. Nos vamos a quedar escuchando eso y con vos seguimos la charla en cualquier momento. Te agradecemos muchísimo este rato que te tomaste, ¿eh? Te mandamos un abrazo. No, muchísimas gracias y un saludo a todos los compañeros de la radio. Hasta luego. Allí estaba Sergio Ciancaglini desde La Vaca y aquí el primer capítulo de Como Como.